Días tengan todos, bienvenidos a una clase más. Como cada lunes vamos a analizar las preguntas de repaso en base a las respuestas que ustedes me dieron el fin de semana, abordando cada una de las 6 que vimos de los temas de la semana anterior. Bien, vamos a comenzar. Antes de empezar la clase, quiero comentarles que ya tenemos las calificaciones listas. No sé, ya no le mandé a cada uno sus calificaciones y ya nada más hubo unos detalles que espero que ya se hayan aclarado. Las calificaciones estoy próximo a pasarlas, entonces ya nada más para que estén monitoreando su sistema. Eh, la cuestión fue nada más el único detalle fue lo del examen, ya como les había comentado igual por el grupo, la pregunta que tuvieron, en la que todos se equivocaron, que no hubo excepción en todos los 7 exámenes, los 7 exámenes, sí, se equivocaron en la misma pregunta, en la de falso o verdadero, respecto a por qué el auditor realiza el estudio de evaluación del control interno. Nosotros vimos dos aspectos. Vimos cuando nos referíamos a que el auditor realiza este estudio porque lo marca la norma relativa a la ejecución del trabajo, las normas personales de auditoría que vimos, y también porque el estudio de evaluación del control interno le sirve al auditor para definir sus procedimientos de auditoría relativos a la empresa a la que va a auditar. Entonces, yo la pregunta que les hacía era que si el estudio de evaluación del control interno se hacía para corregirlo. Recordemos que la auditoría que estamos viendo es una auditoría de carácter financiero, es decir, vamos a revisar los estados financieros. Entonces, el estudio de evaluación del control interno no se realiza con el objeto de corregir el sistema o corregir la implementación del sistema de control interno. Únicamente se realiza por los dos motivos que ya les mencioné. Cuando se realiza una corrección del control interno es cuando practicamos una auditoría administrativa o una auditoría de procesos, etcétera. Solo se los quiero dejar en claro para que se lo lleven eso porque es la primera materia de auditoría y probablemente lo estemos viendo posteriormente, y es necesario que entiendan el porqué del estudio y evaluación del control interno. Recuerden que lo marca inclusive una norma internacional de auditoría. Bien, de las preguntas de repaso, el primero fue no propiamente una pregunta, pero pedía que definieran la documentación de auditoría. Vamos a quedarnos con la definición que marca la norma internacional de auditoría 230, que nos dice que es el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, las evidencias de auditoría obtenidas y las conclusiones alcanzadas por el auditor. Miren, vámonos por partes, yo dando un ejemplo. Procedimientos de auditoría aplicados. Ya vimos que en su momento la definición de procedimientos de auditoría era la combinación de dos o más técnicas de auditoría, como lo es la inspección, la observación, el estudio general, la confirmación, el cálculo, etcétera. Entonces vamos a suponer que el ejemplo que vimos en la clase, estamos auditando o estamos revisando, perdón, la parte de las cuentas por cobrar. Entonces decidimos hacer una confirmación con los clientes para ver si efectivamente el saldo que muestra la información financiera es el correcto, es el real, del que se deriva de las operaciones de la empresa. Entonces podemos hacer una investigación, es decir, preguntarle a los empleados de la empresa, que son personas relacionadas con la entidad auditada, o podemos involucrar a terceros por medio de una confirmación. Entonces, cualquier entrevista que yo tenga con los empleados o cualquier carta de confirmación que yo le envíe a los clientes es un procedimiento aplicado. Entonces, ese procedimiento debe de quedar documentado, ya sea por medio de la carta que le enviamos al cliente y la respuesta que recibimos de él, o la entrevista que tuvimos con el empleado, o la información que nos proporcionó inclusive la dirección, es decir, como declaraciones de la administración. También las evidencias de auditoría obtenidas, por ejemplo, en el mismo rubro de cuentas por cobrar, pudiera darse el caso que nos hayan entregado alguna relación de cobranza o algunas copias de las facturas de los clientes por las cuales llegamos al saldo que refleja la información financiera. Y por último, las conclusiones alcanzadas por el auditor. Una vez revisadas cifras y documentación, el auditor debe de elaborar ciertas cédulas en donde va plasmando la conclusión alcanzada por cada uno de los rubros de la información financiera. Bien, eso básicamente es lo que compone la documentación de auditoría. Si se fijan, es amplia.
Si se fijan, es necesaria para dejar huella de lo que se está haciendo y de lo que nos están diciendo. Define archivo, la siguiente es define archivo de auditoría. Es una o más carpetas u otros medios de almacenamiento tanto físico o electrónico que contiene la documentación de auditoría de un trabajo específico. Pudiéramos decir que es físico y o electrónico, ¿sale? Es decir, podemos dejar documentación física y además tener evidencia en alguna memoria USB o en algún disco duro. Sobre todo discos duros es lo que se recomienda, ya que preserva la información por más tiempo que una memoria USB que tal vez estés usando constantemente y se pudiera extraviar o dañar la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre archivo y documentación de auditoría? Bien, la documentación de auditoría ya vimos todo lo que es. El archivo de auditoría es la documentación de auditoría, pero de un trabajo específico, es decir, de uno de nuestros clientes, como por decir podría ser el archivo de auditoría de la empresa comercial SADCB del ejercicio 2018. Eso sería un archivo de auditoría. También hablábamos de qué trata la norma internacional de auditoría 230. Bien, podrían interpretar ustedes que la norma habla sobre las definiciones de lo que es documentación de auditoría y archivos de auditoría, cuál es el propósito de la documentación de auditoría, qué nos proporciona la documentación de auditoría, cuál es el objetivo del auditor en relación con la documentación de auditoría. Pero en resumen, lo que más importa es saber que la norma 230 nos marca la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a un trabajo de revisión de estados financieros. Fíjense, no lo deja como opción, nos deja una obligación de que tenemos que preparar documentación de auditoría. Recordemos que va a ser nuestro respaldo de la opinión que emitamos. ¿Por qué es importante dejar este respaldo? Porque de cierta manera pudiera darse el caso que el auditor requiera demostrar por qué llegó a la conclusión que está plasmando en una opinión, en un dictamen. La única manera que tenemos nosotros de respaldar nuestro trabajo es por medio de esta documentación. Es por eso que la norma lo marca como una responsabilidad más que una opción o más que una recomendación. También recordemos que vimos un anexo en donde ciertas normas o otras normas del compendio que yo les pasé de las normas internacionales de auditoría nos piden exclusivamente cierta documentación, como es el caso de la planeación, donde nos pide que dejemos un plan global de auditoría, así como cualquier modificación que se le haga a este y a la estrategia de auditoría. Ahí específicamente nos está diciendo cuál es la documentación de auditoría que debemos de guardar en nuestro archivo relacionada con la planeación. Bien, la pregunta número 4 es ¿qué proporciona la documentación de auditoría? Proporciona evidencias de las bases por las cuales el auditor concluyó que cumplió con los objetivos globales, es decir, la revisión de los estados financieros, y también que nos deja las bases para determinar que la auditoría se planificó y se ejecutó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y cualquier otro reglamento o legislación aplicable a la empresa que estemos auditando. Bien, las bases que nos deja la documentación de auditoría son relacionadas al cumplimiento de los objetivos globales y a demostrar que la auditoría se planificó y se ejecutó de acuerdo a las NIAs. Bien, las últimas dos preguntas, la primera nos dice, menciona dos propósitos adicionales de la documentación de auditoría. Yo escogí de las preguntas que ustedes, de las respuestas que ustedes me mandaron, escogí todas las que pusieron, solamente pusieron estas cuatro de las que vimos en la clase, pero para mi juicio es correcto que hayan escogido estas porque son las más representativas de lo que proporciona adicionalmente la documentación de auditoría. Dice que facilita la planificación y ejecución de la auditoría. Ya habíamos platicado en clases que se pudiera dar el caso que sea un cliente recurrente. Si es un cliente recurrente, nosotros en un archivo de auditoría relacionado con algún ejercicio anterior, podemos tener ya en cuenta cómo trabaja la empresa y los resultados obtenidos derivados de la aplicación de procedimientos de auditoría.
podríamos tomar de base esa información para planificar la nueva auditoría. Ahora, si es un cliente nuevo, la documentación de auditoría, lo único que tendríamos es las entrevistas o los acercamientos que tenemos con el cliente, la definición de la carta convenio de auditoría, el estudio general de la empresa, el conocimiento de la industria en la que opera, las actividades que lleva a cabo, cómo está estructurada su operación, si tiene un sistema de control interno, un departamento de auditoría interna, etcétera. Entonces, de esa manera también nos permite planificar la auditoría. Ahora, teniendo una vez la planeación de la auditoría, obviamente nos facilita la ejecución de los procedimientos, porque ya tenemos una pauta de cómo los debemos de ir aplicando, derivado de qué, de la documentación de auditoría. También permite realizar revisiones de control de calidad. Miren, cuando hablamos de revisiones de control de calidad no nos referimos propiamente al control de calidad de la empresa, sino que estamos hablando del control de calidad de nuestro equipo. Recordemos que un requerimiento ético de la auditoría es que se le practique, que se implemente un procedimiento de control de calidad a los miembros de nuestro equipo de auditoría, por la cuestión de la independencia mental, de que no vaya a tener una relación benéfica alguno de los miembros con el hecho de que la auditoría se practique y se emita una opinión positiva o una opinión sí positiva de la auditoría, algún dictamen que le favorezca a los relacionados con la empresa, ya que si hay cierta relación con alguno de los miembros del equipo, que se mantenga la imparcialidad, la objetividad y que ninguno se vea beneficiado de esta auditoría. Bien, entonces a eso nos permite la documentación de auditoría debido a que dejamos huella de quiénes son los que están participando en dicha auditoría, en dicho trabajo, desde el contador titular, desde el gerente, desde el encargado de la firma hasta los auxiliares. Bien, permite la supervisión de la auditoría. Bien, ya una vez definida la planificación de cómo se va a desarrollar nuestro trabajo, dejamos marcas dejamos huella de que como el tiempo que debe tardar cada actividad, quién la va a desempeñar y cuándo debe de entregar ese reporte. La supervisión normalmente se hace una junta semanal del avance que ha tenido la auditoría y así podemos aplicar nosotros como auditores encargados la supervisión por sobre los demás miembros del equipo de auditoría. Permite dirigir la auditoría, es decir, en el momento en el que se está llevando a cabo, si tenemos ya preparada la documentación de auditoría, sobre todo de la parte inicial del trabajo, nos permite ir dirigiendo de cómo de cómo se va a llevar a cabo, es decir, viendo que se esté cumpliendo los objetivos en el tiempo acordado, porque recordemos que uno de los principales objetivos de la auditoría es que se ejecute de una manera oportuna. Recordemos que solamente tenemos poco tiempo y acuérdense que incluso venía en el examen una pregunta: ¿por qué se realiza la revisión en base a pruebas selectivas? Porque no vamos a alcanzar a revisar toda la información y necesitamos determinar con nuestra capacidad profesional y nuestra experiencia cuáles son los aspectos más relativos, los más importantes, perdón, de cada uno de los rubros de la información financiera, y sobre esos vamos a revisar y los resultados los vamos a generalizar hacia los demás, hacia la demás información de este rubro. ¿Sí? Entonces, así de cierta manera, el que nos permita dirigir la auditoría es un punto benéfico para este objetivo, que es el de hacer la auditoría de manera eficiente. Por último, la pregunta número 6 es: ¿qué beneficios trae la preparación oportuna de la documentación de auditoría? Miren, además de que dijimos que nos permite tener evidencia de lo que se hizo frente a terceros, tener evidencia de lo que se hizo frente a la misma entidad auditada, también nos permite que lo que es planificar, nos permite lo que es supervisar, nos permite lo que es dirigir. Para mí, el mejor punto o lo que trae como consecuencia la preparación oportuna de la documentación de auditoría o de los papeles de trabajo, que también le denominamos así, para cuando ustedes escuchen que hablen de papeles de trabajo ya sepan que pueden remitirse a la norma 230, es
los beneficios que trae la preparación oportuna de la documentación de auditoría, no hay vuelta de hoja, es mejora la calidad del trabajo de auditoría. Si yo preparo ahorita, cuando estoy llevando a cabo mi auditoría, preparo toda la documentación, créanme que esa documentación va a ser un respaldo más fuerte en cuanto a mi dictamen se trata. Pero si yo termino la auditoría y tengo regado todos los procedimientos aplicados, todas las evidencias que me entregaron y todas las conclusiones a las que yo llegué, y después trato de hacer un compendio o el archivo de auditoría y además termino algunas conclusiones o mezclo algunos procedimientos, créanme que la auditoría posiblemente sea de una calidad baja. Lo ideal es que se dé el tiempo o se programe el tiempo suficiente durante la revisión de la información financiera de alguna empresa, se vaya preparando la documentación de manera oportuna, porque esto mejora la calidad del trabajo de auditoría. Es decir, si yo preparo oportunamente mi documentación, mi trabajo de auditoría es de mayor calidad que la de las otras auditorías. Bien, eso es todo por hoy. Gracias que están participando más. Ahora sí recibí más trabajos de más respuestas, más preguntas. No sé si porque eran pocas preguntas o porque a lo mejor fue poca información la que vimos. Recordemos que son en promedio 3 videos por semana lo que vemos de lo que viene plasmado en las preguntas de repaso, y lo hago así para que ustedes tengan alguna manera de autoevaluarse al contestarlas, ya sea si las están contestando viendo el material o si las están contestando con lo que aprendieron en clase, que sería lo más óptimo para que ustedes mismos estén evaluando. ¿Por qué? Porque además de que a mí me permite tener un parámetro de que están entendiendo el tema, también les va a ayudar a la hora del examen. Ya no tendrán que estudiar tanto y ya tienen un resumen de la información que vimos, y así de esta manera pueden dominar más el tema. Las preguntas se hacen con el objeto de destacar los aspectos más relevantes de los temas que hemos visto. Es por eso que cada semana vamos aplicando un cuestionario nuevo para que no se nos junte la información, porque si no tendríamos como consecuencia final unas preguntas de repaso del parcial de algunas 50 preguntas o de algunas 40 preguntas, y no es el caso que se saturen de información. Otro aspecto importante que le veo a repasar las preguntas es que se reafirma lo aprendido cuando yo el lunes les entrego el video con la explicación nuevamente de las preguntas de las respuestas, seleccionando las respuestas que ustedes me entregaron. Yo selecciono las que más se adecuen a lo que vimos con la materia para que sea lo más cercano a la explicación primera que yo les di. Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles en otra clase más. Espero les haya gustado el video, y cualquier comentario o duda tenemos tiempo suficiente, ya que el video es corto, de que me lo hagan saber por el grupo o por el tablón de actividades de Classroom. Miren, reiterándoles, yo les había comentado que me gustaría que nos conectáramos a que la explicación esta que les estoy dando fuera en vivo totalmente a través de una videollamada, pero hay compañeros suyos que no pueden conectarse debido a que la intensidad del internet en su domicilio no es la suficiente como para mantener una videollamada. Es por eso que decidí seguir haciendo el video. Si ustedes gustan, podemos hacerlo por videollamada, pero sí necesitaríamos definir algunos aspectos importantes, como la participación o de la persona que esté hablando, haya una moderación, debido a que la vez que nos conectamos para aplicar el examen, la realidad de las cosas es que el audio sí se escuchaba mal o el video era deficiente, así que no le vi un propósito importante conectarse. Lo hice por el hecho de que nos lo están pidiendo en la universidad como requisito, usar la aplicación al máximo, que eso incluye el uso de Meet, pero es un poco complicado para mí porque nos va a estar impidiendo llevar a cabo la clase, además de que vamos a excluir a un compañero que posteriormente tendrá que esperar a que termine la clase para poder ver el video, que probablemente ahora sí dure la hora completa, ya que vamos a estar viendo sus dudas, vamos a estar haciendo pausas en la explicación, etcétera. Entonces, si a ustedes les parece adecuado, lo seguimos manejando así por medio de los videos. Ustedes ven el video, inclusive cuando tengan oportunidad. Les recomiendo que sea en la hora de clase, pero si por alguna cuestión extraordinaria lo ven después, está excelente.
El objetivo es de que le estén dando seguimiento a la información y que estén participando. Igualmente las dudas, si vieron el video después, las pueden hacer, las preguntan por el tablón de actividades y en su debido momento y cuando tenga la oportunidad yo les contesto o a la clase siguiente van a encontrar la respuesta a sus dudas. Bien, coméntenme qué les parece, lo seguimos manejando así o hacemos un esfuerzo por conectarnos por medio de Classroom, no sé cómo lo estén, por Meet, perdón, no sé cómo lo estén manejando con sus otros maestros, pero los escucho y los leo relativo a lo que me quieran decir. Bien, que tengan un excelente día y excelente inicio de semana.